¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. A partir de hoy empezamos a ver ya fuentes de alimentación y la vamos a tener que segmentar en varias etapas. La fuente de alimentación está formada en mínimamente 6 etapas que vamos a ir aprendiendo paso a paso y de a poco. Tenemos que saber también que lo que nosotros llamamos placa de fuentes contiene adentro mínimamente 3 fuentes que tenemos que conocer una por una. La primera fuente que vamos a conocer nosotros es la fuente de standby, que es la fuente que primero enciende cuando conectamos el equipo. Chicos, esto tenemos que dejarlo en claro. Las explicaciones sobre fuente de alimentación tienen que ver con que partimos de cero, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que tenemos en el grupo personas que no tienen conocimientos en el tema, por lo tanto tenemos que ir lentamente, muy despacio, aprendiendo paso a paso cada una de las etapas para diferenciar fallas. La primera fuente que vamos a ver, como les decía, es la fuente de standby, que está formada por 6 etapas. 2 etapas son importantísimas y el resto complementarias, pero bueno, eso lo dejamos para un poquito más adelante. En principio vamos a decir que la placa de fuente está formada por mínimamente 3 fuentes, aunque hay placas que tienen 4 y 5 fuentes. Y ustedes me dirán, ¿y por qué? Porque tiene que ver con la tecnología y la época del equipo. Una placa de fuente la reconocemos nosotros por la cantidad de transformadores que tiene. Por ejemplo, 1, 2, 3 transformadores y no encuentro ninguno más en esta placa. Bueno, esta placa que yo tengo acá contiene una etapa booster. La etapa booster es un reforzador de tensión en el ingreso de corriente que eleva el voltaje de estos filtros, los eleva de 310, que es lo que estamos acostumbrados nosotros, similar al voltaje del probador de tiras de LED que hicimos en una ocasión. Estamos acostumbrados a ese voltaje, a 310. Bueno, cuando tiene este transformador en la entrada de corriente, ¿verdad? Acá, en la zona de entrada, este transformador eleva el voltaje de estos filtros de 310 a 400 o a 390 como mínimo. Ya vamos a entender por qué. Le sigue un transformador que llamamos transformador de standby o transformador principal, que es el transformador que genera la tensión mínima, básica, elemental, para que encienda el equipo. Esa tensión va a ser, en la mayoría de los casos, 3 voltios, punto 3, 5 voltios y en algún modelo, como el caso de los Philips, JBC, Sony y algunos otros modelos y marcas por ahí dando vuelta, que usan solamente 12 voltios, no usan la tensión de 3.3 y la de 5 que es tradicional en todas las marcas. Ese detalle también lo dejamos para más adelante, para no confundirnos ahora que recién comenzamos con la explicación de fuente de alimentación, teniendo en cuenta, insisto, con lo mismo, que tenemos personas en el grupo que están dando sus primeros pasos dentro de la electrónica. ¿Sí? Entonces tratemos de ayudar a los compañeros a que no se confundan y se pierdan con tanta información, pero sí vamos a ir viendo las etapas muy lentamente, paso a paso, y la primera de esa etapa, nosotros vamos a estudiarla en detalle, es la etapa de entrada de corriente, que incluye al conocidísimo fusible. ¿Sí? El fusible es la primera protección contra sobrecorriente que tiene el equipo, y luego tiene un termistor que hace las veces de arranque suave de la fuente para casos especiales como el de este equipo Samsung. Esta placa que yo tengo aquí es Samsung. Bueno, una vez que la tensión ingresa a la placa, lo va a hacer a través del fusible y va a llegar a la primera etapa de la fuente de standby. La fuente de standby para nosotros va a ser esta, ¿sí? La fuente donde salen los 5 voltios que van a ir a la hornera para ser aplicado a la mainboard. Bueno, estos 5 voltios salen como consecuencia de la oscilación de la llave, que en algún momento la hemos mencionado, aquí, y la base de tiempo. Estos 2 componentes son los más importantes de la etapa de la zona caliente de una fuente de standby. Esta fuente, como ustedes pueden ver, está partida en 2, una línea que la separa. De un lado la etapa caliente y del otro lado la etapa fría con sus rectificadores. Acá tenemos un caso particular de diodos dobles
donde su alambre 1 y 3 están unidos para juntar sus cátodos en el alambre número 2. Estos diodos, que tienen apariencia de transistores, suelen traer confusión a las personas que recién comienzan en la reparación. Estos diodos no son diodos comunes, son diodos Schottky, diodos de alta velocidad, ya que el transformador trabaja a una velocidad aproximada a los 100 kHz. Sí, hay un poquito más, poquito menos, depende de la época, depende de la tecnología, depende de las pulgadas, depende de un montón de cosas, pero podemos decir que como mínimo una fuente de alimentación tiene un ciclaje de 50.000 veces por segundo. Es decir, esta llave se abre y se cierra 50.000 veces por segundo, y la base de tiempo es la encargada de ponerla en servicio y desconectarla. Bueno, ya vamos a ir viendo también de a poco cómo este componente activa y desactiva todo el tiempo al primario de este transformador, ¿verdad? El transformador chopper, que por inducción genera una tensión alterna también sobre su salida, que es rectificada por estos diodos y filtrada por este conjunto de filtros, para que el ripple, nosotros llamamos ripple a la tensión alterna que se hace presente a la salida y que no debería existir, por lo tanto tiene que ser neutralizada por estos filtros. Cuando estos filtros fallan, la tensión de salida sobre los filtros contienen mucha componente alterna, o sea, tiene unas ondulaciones molestas que son perjudiciales para el funcionamiento del equipo, y naturalmente tiene que incluir dentro de las fuentes de alimentación filtros, y en este caso no lo tiene porque es una placa china, pero otros modelos de placas japonesas suelen traer también un bobinado que refuerza la acción del filtrado, mejorando la tensión de salida y aplanándola lo suficiente como para ser aplicada a la fuente a la placa mainboard. Bueno, lo primero que vamos a encontrar a la entrada de una fuente de alimentación va a ser naturalmente el fusible y un filtro llamado EMI o EMC. Este filtro cumple con una norma internacional que tiene que ver con la irradiación de los equipos. Esto significa que yo, al conectar un equipo en mi domicilio, no interfiera a los equipos vecinos, y como de la misma manera los motores eléctricos, si ustedes hacen un poquito de memoria, tiempo antes, cuando teníamos los televisores más antiguos, que eran los blanco y negro incluso, cada vez que un vehículo se paraba en la puerta de nuestra casa, se veía unas rayas, unas interferencias en la pantalla, producto de que no contaban con este filtro, ¿sí? Este filtro sirve solamente para eso, no tiene otra función dentro del equipo, por lo tanto es muy poco probable que este sector falle. El filtro EMI está formado esencialmente por bobinas, capacitores, y en algún caso por ahí suele tener alguna protección contra sobretensión, y ya en los equipos chinos es común que se la anulen porque tratan de abaratar costos, pero de igual manera cumple con su función. La función del filtro EMI entonces es evitar interferencia entre los equipos, como así también que los motores eléctricos, sobre todo los que contienen carbones, molesten por la corriente. Naturalmente eso se va a meter en la corriente alterna que circula por la instalación eléctrica de la casa y se metería a la pantalla. Para que eso no pase, tiene este sector que evita ese problema. Una vez que cruza por el filtro EMI, va a tener que atravesar por un puente de diodos. Un puente de diodos que en nuestro caso, cuando tapamos el probador de tiras de LED, estaba formado por 4 diodos 1N4007. En el circuito que yo tengo aquí en esta placa, tiene ya un puente rectificador donde tiene su entrada de corriente alterna y su salida de corriente continua. La corriente continua va a ser aplicada finalmente a unos filtros, y esos filtros se van a encargar entonces de aplanar a la corriente alterna que quede como sobra de la rectificación, y van a reforzar el valor del voltaje de 220 voltios a 310 voltios de continua. Y ahí terminó la primera etapa de la fuente de alimentación. Hacemos un pequeño repaso. La entrada de corriente en una fuente de alimentación tiene necesaria y obligatoriamente por normas internacionales un filtro EMI.
naturalmente su fusible, que es una, ya vamos a charlar un poco más sobre el tema de fusibles, que también es importante, y finalmente cuando cruza por el sector de EMI, llega al puente rectificador y finalmente al sector de filtrado. Entonces, la primera etapa de una fuente de alimentación es el sector de protección. Protección es lo primero que tiene la fuente de alimentación: protección, rectificación y filtrado. Protección, rectificación y filtrado son los tres primeros sectores que encontramos en una fuente de alimentación, y la corriente alterna aplicada en el enchufe de 220 voltios se va a transformar finalmente en 310 a la salida de los filtros. Bueno, y respecto del rectificador, que es uno de los sectores más importantes del ingreso de corriente o de transformación de corriente dentro de una placa de alimentación, el puente rectificador contiene, es una manera de decir, ¿verdad? Pero de alguna manera agrupa internamente 4 diodos formando un puente. El mismo puente que ustedes han hecho casi sin conocer su funcionamiento, y lo han utilizado para el armado de un probador de tiras de LED. Bueno, este puente rectificador recibe el nombre de puente porque está formado por 4 diodos y es un rectificador de onda completa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los 220 voltios que ponemos en el ingreso de la placa lo obtenemos también a la salida, pero ya en corriente continua, es decir, ha rectificado el 100% de la onda de tensión, que nosotros, bueno, ya la conocemos por lo que hemos visto en algunos videos, ¿verdad? La onda de tensión tiene un valor de 220 voltios que son rectificados en su totalidad por los 4 diodos, aprovechando cada vez que se invierte la corriente. Ustedes ya lo saben también, no voy a volver sobre lo mismo, pero ustedes saben que la corriente alterna se está invirtiendo todo el tiempo de polaridad, ¿sí? El lado que en un momento es positivo, al instante es negativo, y lo mismo su lado opuesto. Por lo tanto, se invierte 50 veces por segundo, y si tendríamos un rectificador de media onda, es decir, con un solo diodo, a la salida de los 220, una vez rectificado, tendríamos 110. Entonces perderíamos la mitad de la onda. Para que eso no ocurra, se usan puentes rectificadores de 4 diodos, donde 2 diodos trabajan la mitad del tiempo y 2 diodos trabajan la otra mitad del tiempo cuando la onda de tensión se invierte. Esto permite obtener a la salida entonces el 100% de la onda, por eso recibe el nombre de rectificador de onda completa. Una vez que el voltaje se rectificó, se aplica el filtro y obtenemos finalmente la corriente continua.